Bienvenidos, esto es Electrónica Pública. Vamos al cuarto capítulo en el que vamos a hacer un experimento con un diodo LED y un integrado NE555. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos este es el integrado NE555. La información la podemos obtener buscando esta matrícula en internet. Ponemos NE555 datasheet y nos va a arrojar algunas páginas en las que contienen esta información. Buscamos por ejemplo, puede ser alldatasheet.com y vienen las páginas en donde vienen los PDFs con toda la información acerca de estos circuitos integrados. Es como un manual de instrucciones que nos va a decir el límite máximo de voltaje, el límite mínimo de funcionamiento, etc. Entonces, vamos a analizar el circuito 555. Es un circuito pequeño, un microchip, que tiene 8 patitas, 8 conexiones. La primera patita va a ser nuestro negativo, la segunda patita corresponde a triggered, que ahorita vamos a ver. La tercera patita es nuestra salida de voltaje que vamos a conectar a nuestro diodo LED. Vamos a conectar dos diodos LED. Aquí lo que sucede en la salida es que nosotros vamos a tener una señal de onda de forma cuadrada. Quiere decir que vamos a tener un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo. Esta señal va a tener un ciclo de cada segundo 1 Hz. Quiere decir que por cada segundo que pase va a subir y va a bajar. Se va a cumplir este ciclo. Sube, baja, como una N invertida. Nosotros estamos conectando dos diodos LED. Aquí tenemos, este es un diodo LED. Vamos ahorita a ver ya de manera cercana cómo se hacen las conexiones y cuál es la polaridad. Tenemos, este es el diagrama de un diodo LED. Este es mi positivo, este es mi negativo y este es el símbolo general. Generalmente las flechitas siempre se ponen de este lado. Tiene dos flechitas que indica que está emitiendo luz en este caso. Y bueno, también la forma de identificar la polaridad de un LED llega a variar. Ahorita la vamos a ver también a continuación. Tenemos entonces que la salida va a estar activando o desactivando un LED por vez. Quiere decir que nuestra salida está conectada a dos LEDs. Uno de manera que está conectado así, que es este. Y otro que está conectado aquí. Y este es mi GND, el símbolo de tierra. Y este le vamos a poner que va a 5 voltios. Ah, pero antes tenemos que colocar sus resistencias, si no se nos van a fundir. Y bueno, también aquí lleva su resistencia. 5 voltios. Entonces, si nuestra salida es tan alto, la corriente va a circular. Esto ya lo quitamos, aquí hay una conexión. Si la salida es tan alta, nuestro LED de aquí abajo vamos a llamarle L1 y L2. L1 va a brillar. Recordemos que los LEDs no conducen la corriente en sentido contrario porque son diodos emisores de luz. Entonces, si es tan alto, recordemos que la corriente siempre va a fluir así en este LED y también va a fluir así. Si es tan alto, la corriente va a fluir hacia L1 y va a ir hacia tierra, al negativo. Recordemos que en los circuitos va de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Mayor potencial, tengo una salida en alto, vamos a ponerle aquí H de alto. Entonces va de mayor potencial a menor potencial. Luego, cuando esta onda se ponga en bajo o en 0 voltios, que es conocido como low o L, la corriente no va a circular de L a L, digamos de bajo a bajo. Va a circular de alto a bajo. Entonces, yo aquí tengo 5 voltios, van a pasar por el diodo LED y se van a ir hacia abajo. Que supongamos que aquí el LED es como si agarrara y dijera, aquí hay un GND, entonces ahora brilla L2. Entonces vamos a conocer el circuito y vamos a desarrollar primero un circuito sencillo. Vamos a encender un LED en una protoboard y luego ya procedemos al circuito de NE555. Vamos a hacer la segunda práctica en la que tenemos una protoboard y vamos a conectarle un LED. Tenemos la protoboard y la vemos de esta manera. Tenemos conexiones internas. Quiere decir que todas las perforaciones que están pegadas a la línea roja están conectadas entre sí. Igualmente todas las perforaciones que están en la línea pegadas a la línea azul están conectadas entre sí, pero no va a haber conexiones entre este y este. Van a estar conectadas únicamente verticalmente si lo vemos así. En el centro tenemos conexiones horizontales. Si lo vemos de manera de coordenadas, el 1A, 1B, 1C, 1D, 1E están conectados entre sí, pero no hay conexiones de aquí a aquí. Entonces, el
1F, 1G, 1H, 1I, 1J están conectados también entre sí, pero no hay conexiones del E al F o del G al D, no hay ningún tipo de conexión. Esta división nos dice que no hay conexión. Una protoboard entonces de esta manera se comporta. Ahora vamos a ver el LED, cómo identificar su polaridad. Hay 3 métodos. El primero es verlo por debajo, donde están las patitas, y la parte plana es el negativo. El segundo son las banderitas. La banderita grande es el negativo y la banderita pequeña positivo. Y la tercera método, que no es muy confiable, ya que a veces le cortamos las patitas a los LED, es que el negativo es la patita corta y el positivo la patita larga. Procedemos a hacer las conexiones para la alimentación de nuestro circuito, bueno, nuestra fuente de alimentación, ya que no contamos en un principio con todos los materiales, podemos usar un cable USB reciclado. Un cable USB que ya no usemos, lo cortamos a una longitud razonable y vamos a sacar 4 cables. Un cable rojo, un cable negro, un cable blanco y un cable verde. El cable verde y el cable blanco hay que aislarlos. Son los cables de conexión de datos. No nos interesa usarlos. Vamos a usar el cable rojo y el cable negro. El cable rojo lo vamos a conectar al positivo. Vamos a enfocar de nuevo. Ahí está. Positivo. Y el negativo lo vamos a conectar el cable negro al negativo. Para las conexiones con protoboard hay una serie de recomendaciones y bueno, también con circuitos. El primero es conseguirse 1 metro por lo menos de cable UTP o cable Ethernet, ya que este trae pequeños cables como estos, son cable sólido, cable estañado, y no se desbaratan los bordes, entonces no estamos batallando en la protoboard con el cable. Segunda recomendación, ya si estamos decididos a comenzar y continuar con la electrónica, es recomendable comprar las piezas por mayoreo, ya que nos salen mucho más baratos. Igualmente las resistencias, es mucho más económico. Y por último, si nos vamos a usar nuestra fuente de alimentación de cables, un cable USB, es importante agarrar y conectar un cable que vaya del rojo de aquí al otro rojo de acá, ya que entre el rojo y el rojo de aquí no hay conexiones. Tenemos que establecer una conexión roja y una negra, positivo y negativo. Yo no lo uso porque ya tengo la fuente de alimentación, que es la que nos permite esto. Esta fuente de alimentación me entrega 5 voltios, entonces haciendo los cálculos con la ley de Ohm, necesito que mi LED consuma 20 miliamperios. El cálculo de la resistencia lo hacemos mediante la ley de Ohm. Intensidad de corriente, que es el amperaje, igual al voltaje entre resistencia. Nosotros tenemos la incógnita de la resistencia. ¿Qué resistencia aplicarle a nuestro LED para que no se nos queme? Entonces sabemos que tenemos una intensidad de corriente de 0.022 amperes, que son 22 miliamperios. También sabemos que tenemos 5 voltios y tenemos la incógnita de R. Despejando R, tenemos que dividir 5 voltios entre 0.022 amperes. Y esto nos va a dar un resultado de 227.2727 ohms. No hay un valor tan preciso como para establecer, para decir, le voy a poner una resistencia de 227 ohms. Es muy difícil, a menos que tengamos una resistencia variable. Entonces, existen diversos valores comerciales muy cercanos. Yo voy a usar en este caso, por eso, 220 ohms, que es un valor muy cercano y que no me va a quemar el LED. Sería malo que le pusiera una resistencia, por ejemplo, de 100 ohms, porque entonces sí le voy a pasar mucha corriente. O inclusive tal vez una de 50 ohm. Obviamente esto es diferente. De 50 ohm. También voy a quemar el LED. Y si lo conecto directo, pues también se me va a quemar. Estos diodos LED son un tanto frágiles. Son muy económicos, pero sí son un poco frágiles. Entonces continuamos con el proyecto. Entonces le aplicaremos una resistencia de 220 ohms. Para hacer las conexiones, bueno, vamos a insertar primero la fuente de alimentación y continuamos. Una vez que ya insertamos los cables de nuestra fuente de alimentación o conectores, el positivo de LED lo voy a conectar directamente a la guía roja. Listo. Luego, agarro mi resistencia y en la salida de LED voy a conectar una patita de mi resistencia. La resistencia no importa la polaridad. Y la otra patita la puedo conectar en cualquier punto. Lo voy a conectar aquí. Entonces, rectificando, entra el voltaje a LED, pasa por el LED, sale del LED. Como está en la misma línea horizontal que la resistencia, va a pasar por la resistencia, sale de la resistencia aquí y tengo que conectarle un pequeño cable
que vaya al negativo. Así de esta manera. Y lo conectamos a la fuente de alimentación que tengamos, o bueno, conectamos el adaptador y ahí está. Ya encendió nuestro LED. Podemos usar cualquier otro color, ya que la resistencia sigue limitando los 20 miliamperios. Ahí está. Cualquier otro color y ya ha funcionado. Ahora vamos a ver el circuito del circuito integrado NE555. Materiales. Bueno, la protoboard, 1 metro de cable UTP de recomendación, 2 resistencias de 220 ohms, 2 resistencias de 100 kilo un capacitor cerámico de 100 nanofaradios, un capacitor electrolítico de 4.7 microfaradios, 2 LEDs, pueden ser cualquier color y cualquier tipo también, y un circuito integrado NE5555. Estos circuitos son muy económicos, fáciles de adquirir. Este es el circuito integrado NE555. Y la forma de identificar sus patitas lo podemos buscar en la hoja de datos que viene en internet. Nosotros metemos esto en el internet y nos va a dar la hoja de datos. Datasheet nada más le ponemos. Nos va a mandar un PDF. Bueno, hay que meternos a una página que es All Datasheet. Y hay PDFs que vienen con información de estos. Este es mi circuito integrado NE555. Entonces, el primer paso es agarrar este e insertarlo en una protoboard. Puede ser en cualquier parte, pero siempre cuidando que el pin número 1, ¿cómo identificamos el pin número 1? Bueno, está la muesca o bueno, el corte, y la primer patita debajo de esa es el pin 1. Entonces yo inserto mi integrado en la protoboard firmemente, que quede bien, sin que se le doblen las patitas, teniendo cuidado. Y luego vamos a hacer las conexiones. Para eso tenemos este diagrama de conexiones que podemos ver aquí. Y es el que puede usted usar a partir de este diagrama. Y un tip que podemos usar para el ensamble de circuitos es que siempre vayamos marcando qué conexiones ya hicimos. En este caso ya tengo el circuito ensamblado. Por ejemplo, instalamos la resistencia y sabemos que la resistencia 1 está conectada al pin 7. Entonces agarro marco que ya conecté esta resistencia al pin 7. Luego, sé que también esta misma resistencia está conectada al pin 8 y al pin 4. Entonces, hago mis conexiones con cable normal y listo. Vamos a proceder a la prueba del circuito. El último paso que dejé pendiente es conectar el negativo de LED a la resistencia y a la guía negativa. Entonces, yo agarro y conecto prácticamente el negativo de LED a la resistencia y a la parte negativa. Y así mi diagrama ya queda completo. Esto lo hacemos para reducir el tiempo del video, que sí son tardados en cargarse. Pero bueno, aquí tenemos ya están 2 LEDs. Podemos cambiar el color que nosotros queramos. Vamos a conectar el circuito. Y aquí viene algo muy bonito que es investigar en la parte de la hoja de datos. Está parpadeando a un ritmo de 1 segundo por cada ciclo. Sin embargo, en la hoja de datos encontramos que la velocidad entre el parpadeo de estos dos cambia en razón del capacitor, de la capacitancia o capacidad del capacitor, y también el valor de las resistencias que están conectadas al pin 7 y al pin 8. Si yo cambio este capacitor es de 4.7 microfaradios. Este capacitor es de 18 microfaradios. Obviamente, como son polarizados, yo ya lo desconecté, por eso dejó funcionar. Como son polarizados, tengo que respetar mucho la polaridad de estos. Hago el circuito. Y vamos a cambiar inclusive los diodos LED. Vamos a ponerle un blanco. Obviamente, respetando la polaridad también. No pasa nada, no necesitamos cambiar ninguna resistencia, ya que estos trabajan en el mismo rango de los 20 miliamperios. Entonces, insertamos aquí el diodo LED. Encendemos y vemos que no pasa nada. Voy a conectar entonces el capacitor a donde estaba el antiguo capacitor. Y en este momento vemos que ya el circuito tarda más tiempo en cargar y descargar el capacitor. Esto es en tiempo del capacitor. Si el capacitor está cargado, enciende un LED. Si el capacitor está descargado, enciende el otro LED. Aquí lo que está sucediendo, porque están ambos LEDs conectados a un pin, es que el NE555 es un temporizador. Vamos a simular aquí la salida. Hay un instrumento que se le conoce como osciloscopio. Y este instrumento nos permite ver las ondas, la forma de la señal que estamos teniendo. Supongamos que el azul nos indica que la salida está puesta en alto. Y el rojo, el blanco, nos indica que la salida está puesta en bajo. Entonces, tengo aquí mi azul. Y vemos que ahorita está así, luego baja, luego sube, luego baja,
luego sube, luego baja. Esta es la forma de la señal que está proporcionándonos el NES 555, por eso se le conoce como circuito temporizador. Y bueno, pues aquí podemos ver que ya el circuito está funcionando. Podemos adicionar más LEDs inclusive, podemos conectarle siempre y cuando no excedamos las capacidades. Para eso está la hoja de datos en la que nos viene el voltaje máximo de operación, el voltaje mínimo. Si yo, por ejemplo, esta es una fuente variable, aquí le estoy entregando 8.1 voltios y este circuito me los regula a 5 voltios. Pero si yo bajo arriba de los 5, vemos que el circuito deja de funcionar. Le estoy entregando 2 voltios. Un LED normal funcionaría perfectamente, pero esto ya no funciona porque necesita por lo menos aproximadamente 5 voltios. Voy a volver a subir el voltaje gradualmente. Y vemos que ya el azul como que quiere prender, muy leve, se apagó. Ahí está. Voy a seguir subiendo, voy a seguir subiendo. Y ya los 5 voltios tiene que funcionar perfectamente. Ahí está. Y ya está el brillo al máximo de nuevo. Yo le puedo subir más porque ya el regulador me está regulando 5 voltios. Y bueno, pues prácticamente aquí está la práctica. Muchas gracias.